estamos hablando en esta serie? La fe, menos mal, gracias a Dios. Y hoy el título de este mensaje es Fe que rompe esquemas. Porque una vida de fe es una vida que arriesga, es una vida que no se niega a romper esquemas. Tú y yo somos bien esquemáticos, unos más que otros, también es verdad. Los hay más cuadraditos que otros, yo soy de las cuadraditas, me cuesta mucho salir a veces de mi encajonamiento, pero por eso Dios vez tras vez me mete y nos mete en procesos donde tengamos que salir de nuestro esquema, porque nuestro esquema nos acomoda. Nuestro esquema nos hace vivir cómodos y Dios nos empuja vez tras vez a salir de los esquemas que solemos traer. Las cosas son así, las cosas se hacen así, esto se hace así y luego pasa esto otro. Y tú tienes un esquema, ¿verdad?, de cómo son las cosas. Y Dios le encanta que salgamos de esos esquemas. Y la fe verdadera es la que sale de esos esquemas, es la que arriesga. Es como veíamos desde el principio de esta serie, la fe es andar no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Eso conlleva salir de tu cuadradito, ¿verdad? De donde tú estás cómodo, de donde tú sabes, me llega el sueldo a fin de mes, tengo para estos gastos y lo tienes todo apañado, ¿verdad? Voy con fulano, voy con mengano, sucede esto, no arriesgo en ir para allá, no arriesgo en ir para acá, yo tengo mi sitio, tengo mi lugar, y vivimos vidas donde no nos gusta arriesgar, pero la fe arriesga. Si no arriesgas, no es fe. Si no hay un riesgo en juego, no es fe, porque fe es lo que no vemos. Fe es lo que no tenemos una certeza, tenemos lo que no sabemos qué va a pasar mañana, entonces tenemos fe en que Dios va a suplir, en que Dios nos va a cuidar, en que si Dios ha dicho para allá. Nos gusta que Dios nos diga para allá y que nos dé todo el esquema, ¿verdad?, de cómo vamos para allá. Y mira, y en este lado del camino te vas a encontrar a alguien que te diga esto, y después te vas a encontrar esto otro, y después alguien que te va a llevar por aquí. Pero normalmente cuando Dios dice para allá, no te dice nada más. Entonces te toca ir para allá en fe. Estás arriesgando muchas cosas porque no sabes qué va a pasar mañana, porque no sabes cómo vas a hacer el ir para allá, porque a lo mejor no tengo para la gasolina para ir para allá, no sé cuándo llegue allí quién me va a atender, no va a estar mi trabajo, no va a estar mi jefe, no va a estar esta situación que yo controlo, que yo domino. Por eso se llama fe. Entonces por eso he puesto el título a este mensaje, Fe que rompe esquemas. Ahora estamos aprendiendo en toda esta serie que la fe se manifiesta en lo que hacemos. Es verdad, y también hemos hablado en esta serie, que lo que hablamos tiene que ser un lenguaje de fe. Sí es relevante lo que hablas, sí es relevante lo que hablo. ¿Por qué? Porque lo que hablo sí tiene un peso sobre mi corazón, sí tiene un peso sobre mis pensamientos. De hecho, de la abundancia de lo que hay dentro es que hablamos, ¿verdad? Si dentro estamos llenos de incredulidad, nuestro lenguaje va a ser de incredulidad. Cuando hay fe en nuestro interior, hablamos un lenguaje de fe, transmitimos fe a los que están a nuestro alrededor. Todos sabemos los hermanos que vienen y te pinchan la fe, ¿verdad? Tu globito de la fe. Todos sabemos hermanos que ya vienes tú con tu plan de fe, con tu Dios me ha dicho, y no importa que yo no tenga todo el panorama, pero Dios me ha dicho, yo sé que Él me va a llevar, yo sé que Él lo va a hacer. Y no falta el hermano o la hermana que venga y te diga, bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Si no tienes un plan exhaustivo, perfecto de lo que vas a hacer cada día, yo que tú no arriesgaría tanto, yo que tú sería más prudente, ¿verdad? No falta el hermano que con una frase así hace ¡puc! Y todo tu depósito de fe ¡fum!, se esfuma. Nuestro lenguaje es importante para tu propio depósito de fe y para los que están a tu alrededor. Pero fe no es lo que hablas, fe es lo que haces. Y eso lo estamos aprendiendo en esta serie. Vidas que viven en fe son vidas que caminan bajo esa fe, que caminan bajo esa creencia, que caminan bajo esa confianza. Yo no puedo decir, sí, yo soy una mujer de fe, si cuando me viene una situación que me toca confiar, que no la tengo palpable, que no sé lo que va a pasar y me toca confiar en Dios, echo mano de todas mis dudas y no doy un paso porque yo lo quiero dar segura. Y los españoles somos muy dados a esto. A lo mejor los que venís de fuera sois más valientes. Bueno, tan valientes que os habéis atrevido a salir de vuestro país y estar aquí y buscar un futuro. La verdad, sois muy valientes. El carácter español es el carácter de si no lo veo, no lo creo. Un refrán español a tope. ¿Verdad, Paco? A nosotros que nos gustan los refranes.
El español es muy así, si no lo veo, no lo creo. A mí demuéstramelo. No, yo tengo que tener todo mi plan armado. Y la vida de fe no es así. Díselo a un Abraham que caminó por fe y Dios le dijo, deja tu tierra, deja todo y vete a la tierra que yo te voy a dar. Dios no le dio el plan completo. Dios, si le llega a avisar Dios de todo lo que iba a pasar, a lo mejor ni sale, de todo lo que iba a atravesar. Dios no le dio el plan. Dime a qué personaje, ¿verdad? Está un Jeremías, ¿no? Que le dice, Señor, me sedujiste, me engañaste. Me dijiste que yo iba a ser el profeta y aquí solo lo que tengo es tristeza, es soledad. El plan, Dios no te lo da cuando te dice para allá. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Si Dios te diera todo el plan, primero nos asustaríamos, nos esconderíamos debajo de la tierra y dos, ya no sería fe. Si Dios te dijera la manera en que te va a proveer mañana, ya no sería fe, ya Dios te lo hubiera mostrado, porque Dios provee de muchas diferentes maneras, hasta un ave puede mandar para que traiga alimento, ¿verdad? Como lo hizo con un Elías en la cueva, ¿te acuerdas? ¡Qué locura! ¿Dónde estaba el Mercadona? ¿Dónde estaba el súper para ir a comprar? No, venía ese avecito todos los días a traerle su comida. Y quiero leerte Santiago y desde ahí vamos a arrancar capítulo 2 en la NTV del 14 al 20. Porque aquí nos explica el libro de Santiago cómo no solo lo que hablamos es fe, sino que nuestra vida tiene que mostrar esa fe en nuestras acciones. Lo conocemos este texto, pero te lo quiero leer en la NTV que está demasiado clarito. Dice así, versículo 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Y se nos llena a veces la boca, ¿verdad? Decir, yo sí tengo fe, si no lo demuestra con sus acciones. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. ¿Te suena esa escena? Que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿verdad? Y uno dice, qué fe tengo, ¿verdad? En eso. Pero dice aquí Santiago, pero no le da alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Yo creo en Dios, yo tengo fe. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Vaya, clarito está esta versión, ¿verdad? No se trata de sí, yo creo que Dios puede hacerlo, sí, yo creo que Dios tiene poder, sí, yo creo en Dios que está arriba, que está en su trono, que gobierna. Se trata de que tu vida camine bajo esa creencia. Y no es fe o no es la misma fe. El ejemplo que nos pone aquí, si tú le das un abrigo a alguien que tiene frío para que se abrigue, pero en tu armario hay otros 4 abrigos. La verdadera fe es la que le das su abrigo y tú no sabes cómo te vas a abrigar mañana, pero tú confías en que Dios va a traer abrigo sobre ti y va a traer cuidado sobre ti. Esa es una verdadera fe. La que cumple acciones que Dios demanda de nosotros, que Dios pone en nuestro corazón a través de la fe. Es imposible hacer esas buenas obras sin fe. Es imposible suplir para alguien que no tiene si tú no tienes la fe de que tienes un Dios que suple y que te va a proveer. Es imposible obedecer a Dios en déjalo todo y vete a tal sitio, o déjalo todo y sírveme, o no sé, cualquier mandato que Dios traiga a nuestro corazón. Es imposible hacer esas buenas obras que aquí llama Santiago si no hay una fe para creer que Dios va a respaldar lo que me está diciendo. Imagínate que Dios te dice, deja tu trabajo, déjalo todo, vete a las misiones o vente a la iglesia, dedícate a servirme en la iglesia. No hay un sueldo, no hay una cobertura en ese sentido, pero Dios te está hablando y te dice a lo mejor vete a la China, vete a la India, X.
Se necesita fe para obedecer, ¿verdad? Para saber que Dios que me está llamando y que me está diciendo lo que tengo que hacer, Él se va a encargar de todo lo demás. Ahora, claro, te estoy poniendo un panorama de algo muy grande. Primero son las cosas chiquitas. Primero es la fe de tu día a día. A veces ni fe tenemos ni para el lunes, ni para el martes. ¿Cómo vamos a tener fe para nuestra siguiente temporada, ¿no? De lo que Dios nos está diciendo, pero necesitamos fe. Una fe verdadera, como te he dicho antes, siempre asume riesgos. Veíamos el martes en la oración, yo recordaba algunos casos en la Escritura que después he meditado en la semana de gente que tuvo fe, que se acercó a Jesús con fe y Dios respondió a su fe con sanidades, con milagros. Recordábamos a una mujer con el flujo de sangre, ¿te acuerdas de esa mujer? O sea, si tuvo que tener fe para acercarse a Jesús, sabiendo que estaba incumpliendo una de las leyes. Las mujeres con flujo de sangre, con menstruación, tenían que irse fuera. No podían tocar a nadie porque esa persona a la que tocaran era declarada impura. ¿Recuerdas las leyes? O sea, la fe de esta mujer le hizo saltarse las leyes de Moisés. Imagínate. O sea, no te estoy diciendo que ahora te saltes los semáforos, que te saltes el pagar impuestos. No te estoy diciendo eso. Pero muchas veces los actos de fe son arriesgados. No son entendibles a veces para otros. A esa mujer la criticaron y al propio Jesús le criticaron. ¿Es que no se da cuenta que le ha tocado una mujer impura? O sea, sí, un acto de fe muchas veces, como esa otra mujer que derramó ese perfume, van a ser criticados, van a ser juzgados, porque un verdadero acto de fe es incomprensible para los que están a nuestro alrededor. ¿Recuerdas la mujer que rompe el perfume, verdad? Lo que dicen los apóstoles, ay, cuánto dinero se podía haber empleado para ayudar a los pobres, ¿te acuerdas? Pero ella derramó el perfume a Jesús. Fue extravagante lo que hizo, fue radical, fue fe. Quizás guardó ese dinero para ese perfume mucho tiempo, pero había fe en ese acto. Recuerdas al ciego también, ¿verdad? Que se mete entre la multitud y empieza a gritar, que hasta es molesto para los discípulos. ¿Cómo molestan así al maestro? Pero a Jesús no le estaba molestando, es más, él se llevó su sanidad. Jesús le hace una de las preguntas más increíbles que leemos a veces en la Biblia: ¿qué quieres que te haga? ¿A cuánto le gustaría que les preguntara eso Jesús? A mí, así tal cual, ¿qué quieres que te haga? Le sacas toda la lista, ¿verdad? Y esto, y esto, y esto. O sea, cuando varias veces aparece eso en la Biblia, cuando Dios pregunta eso es un cielo abierto. ¿Qué quieres? Ese hombre consiguió el cielo abierto con el Mesías aquí en la tierra. ¿Qué quieres, hombre? Porque tuvo fe en su acto. Entonces, la fe asume riesgos. La fe no mide o no es prudente, entienden bien. Yo sé que la prudencia es buena, pero entiéndeme bien en el contexto que estoy hablando. Es que en un contexto de fe la prudencia a veces mata la fe. No hagas eso. Imagínate si ese ciego o esa mujer se hubieran movido por prudencia. No, te van a regañar los discípulos. No, al maestro le vas a molestar. Los gritos no le gustan, porque ese ciego gritó, ¡Jesús! Hijo de David, ¿te acuerdas? No, le va a molestar. No, él está en otro ambiente, más tranquilo. Vas a romper la paz del momento. O esa mujer, no, qué imprudente romper ese perfume con la de necesitados que hay. ¿O te acuerdas aquellos que bajaron a su amigo del techo también, verdad? No, ¿cómo vas a romper un techo? Yo estoy segura, siempre que leo esa historia, que de los 4, uno era así. Pero el poder de la masa de los otros 4 le pudo. Pero estoy segura que uno era así. No, ¿cómo vamos a romper el techo? ¡Qué locura! ¿Y si se nos cae nuestro amigo así de sopetón y lo matamos? ¿Y si el techo luego no tiene arreglo? ¿Y si el dueño de la casa, que por el contexto parecía que era la casa de Pedro, y si el dueño se enfada? ¿Y si le molesta lo que hacemos? No sé si me capta esas excusas prudentes que tú y yo tenemos para nuestra fe. No. ¿Cómo vas a dar esa ofrenda a alguien? ¿Cómo vas a dar tu coche a alguien? Te vas a quedar sin coche. ¿Cómo vas a dejarlo todo? ¿Cómo vas a dejar su trabajo en este momento? ¿Y de qué vas a comer? ¿Y de qué vas a vivir? No sé si me sigues. Pero esa fe es la que a Dios le encanta. Porque es cuando como que se frota las manos y dice, ay, qué bien, ya confío en mí, ahora yo puedo hacerlo. Ahora yo puedo traer ese milagro.
Si no es una fe como la de todos estos que acabamos de recordar, no es fe. Tú y yo queremos tener fe Queremos tener fe en un contexto donde todo está tranquilo, ¿verdad? Queremos tener fe y desarrollar fe donde todo va a estar. Yo tengo asegurado mi mes, no solo económicamente, sino mis actividades. Yo tengo asegurado ya de por vida mi trabajo. Yo tengo asegurado de por vida ya hasta el seguro de mis nietos. Fíjate, no digo con esto que no sean buenos los seguros, que no. Entiéndeme bien en el contexto que hablo, no saques cosas de contexto. Pero queremos tener todo asegurado, ¿verdad? Lo que me va a pasar a mí, lo que va a pasar a mis hijos, lo que le va a pasar a mis nietos, todo bien estable, todo bien. ¿Y dónde está la fe? ¿Y dónde está lo que arriesgas? ¿Y dónde están los actos que demuestran al Señor que mi confianza no está en otra cosa, está en ti, Dios? ¿Y dónde está el de que de pronto puedo romper mis planes como esa mujer rompió el perfume? ¿Sabes qué se dice de esa mujer? Que se hablará de ella por todas las generaciones. Y es cierto, ese acto marcó una historia. Pero queremos vivir fe teniendo todo estable, teniendo todo seguro y viviendo tranquilos. Y eso no es fe. Vamos a irnos a una historia. Génesis capítulo 6. Y es la historia de Noé. ¿Cuántos recuerdan a Noé? Todos nuestros niños se saben la historia, ¿verdad? De la arca, de los animalitos. Pero es muy profunda esta historia. Vamos a leerla un poquito. Génesis 6. Porque antes de leer la historia, quiero que sepas algo y que te lo puedas grabar en tu corazón. ¿Cuántos quieren aquí que Dios haga algo nuevo, fresco en sus vidas? Levanta tu mano. Ok. ¿Cuántos quieren que venga un mover de Dios como nunca antes a sus vidas, a sus casas, a la iglesia? Ok. ¿Cuántos quieren todo lo nuevo de esta temporada que Dios tiene por darnos? Revelación, su presencia. Ok. No hay nuevo si no hay retos nuevos de fe. Yo crecí con esta frase y creo que no ha pasado de moda ni está obsoleta. Te la voy a repetir. Si quieres ver lo que nunca has visto, haz lo que nunca has hecho. No te va a llevar Dios a una nueva dimensión, esa palabra así como muy espiritual, ¿verdad? Pero sí tiene su base. A una nueva dimensión en su palabra, en su presencia, a una nueva frescura de su espíritu en tu vida. Todos queremos eso nuevo. Dios no nos puede llevar a lo nuevo si seguimos en nuestro lado haciéndolo de siempre. Eso es un principio bíblico. Para ir a más, Dios siempre nos va a pedir que arriesgas, que entregas, que sueltas, que de tu seguridad vas a soltar. Porque no es por mala leche que Dios haga eso. Si tú no das, yo no doy. No. Es que tú y yo no estamos listos para lo nuevo si no crece la fe en nuestro corazón. Es que no estamos preparados. Eso que acabas de levantar tu mano, yo también lo quiero. Pero déjame decirte que no vamos a estar listos si no somos aumentados en nuestra fe. Y la única manera de ser aumentados en nuestra fe es que tú y yo tengamos una fe que arriesgue. Tengamos una fe que de verdad le crea a Dios. La historia de Noé, sabemos que fue al principio, ¿verdad? De los tiempos, está en Génesis capítulo 6, 7 y 8. Y no fue cuando Adán y Eva, ya habían pasado unos cuantos añitos, al punto que la raza humana se había depravado. No vamos a leer todo porque es muy largo, pero el principio del capítulo 6 nos habla de unos hombres que los llaman los hijos de Dios y que los teólogos coinciden que eran ángeles. Habla también ese capítulo de gigantes y cómo tenían relaciones sexuales con las mujeres. O sea, había llegado a un punto de depravación tal que hasta seres angelicales, que se entiende que eran esos ángeles caídos, estaban acostándose con las mujeres que había. Esto ya es lo máximo, ¿no? Te lo cuento para que veas el nivel de maldad. Al nivel de maldad que Dios dijo, y la palabra lo expresa de esa manera, aunque entiende la metáfora ahí, porque dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Dios no es un hombre para que se arrepienta. Dios no es como tú y como yo, que hice esto y no. Es una manera de expresar la palabra que le dolió en su corazón lo que estaba viendo. Y él se plantea extinguir la raza humana, pero encuentra un hombre justo
que era Noé. Vamos a leerlo. Capítulo 6, versículos del 5 en adelante. Y vamos a leer salteado, Reina Valera. Dice: y vio Jehová que la mitad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Qué expresión, ¿verdad? Usa la Reina Valera. O sea, si había dolor en el corazón de Dios por todo lo que estaba pasando. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia, favor ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Ahora quiero que entiendas algo. Número 1, dice que Noé halló gracia. De las primeras veces que aparece esta expresión. Yo crecí y me dijeron que en el Antiguo Testamento no había gracia, que la gracia era en el Nuevo Testamento. Al que te diga eso, dile: no, la gracia está desde el minuto 1. Dios es gracia. Y lo vemos desde esta historia vez tras vez. La gracia no se inaugura en el Nuevo Testamento, la gracia se manifiesta en el Nuevo Testamento a través de Cristo. Pero la gracia existe porque Dios es gracia. Y dice que este hombre Noé halló gracia. Pero es muy interesante que hemos leído en el versículo 9, dice que él era un hombre justo, que era perfecto en sus generaciones y que Noé caminó con Dios. Cuando la Biblia habla la expresión de que era justo, todos sabemos, y lo hemos leído en el Nuevo Testamento, que no hay nadie justo, ¿verdad? Solo Jesús. Tú y yo, a causa de la caída del hombre, de la entrada del pecado, somos considerados injustos y venimos a ser justos ahora que está Jesús, ahora que vino Cristo, ahora que Él murió por nosotros, ahora que Jesús forma parte de nuestras vidas. Hemos sido justificados, ¿sí? Y llamados justos porque Él pagó ese precio de que podamos ser justos en Él. Ahora, cuando dice esta expresión, uno automáticamente se acuerda después de un Abraham. ¿Sí te acuerdas? El padre de la fe. Y dice la Biblia que él por su fe fue hecho justo. Te lo digo por si lo quieres apuntar. Creo que apunté el versículo. No recuerdo si lo apunté, pero está en Génesis. Ok, no lo apunté, pero está en Génesis más adelante. Dice que él fue hecho justo por la fe. Ahora, quiero que entiendas que estamos hablando en un tiempo donde todavía Jesús no había venido, donde nos había dado la oportunidad de ser justificados por la obra de la cruz. Para esta época, ¿tú has pensado alguna vez cómo la gente del Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera, eran aptos para irse al cielo? Que eran aptos para irse con el Señor, porque hoy sabemos que es a través de Cristo, a través de la obra de su cruz. Ahora, está dando el título, igual que lo dice después de Abraham, que por la fe fue hecho justo, a Noé le está dando el título de justo. No quiere decir eso que Noé fuera perfecto en todo, que Noé no se equivocara, porque si no estaríamos hablando de otro Mesías, ¿no? No era un hombre como tú y como yo, pero lo llama justo porque por la fe fue justificado. Igual que pasó con Abraham, igual que pasó con tantos y tantos antes de que Jesús viniera y se hiciera hombre. La fe es lo que, por eso el Nuevo Testamento hace eco de eso. Recuerda ese versículo que dice: justificados somos pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy nuestra fe está puesta en la obra de Jesús, ¿verdad? Pero habla de este hombre de Noé como un hombre de fe, a tal punto que su fe lo justificó, lo hizo justo. La manera en el Antiguo Testamento que los hombres y mujeres tenían de ser salvos era a través de la fe. Fe en un Dios que no veían, fe en un Dios invisible. Tú y yo podemos verlo a través de Jesucristo, dice la Biblia. Pero tenían que tener fe en un Dios que no veían, en un Dios que apenas conocían. Tú y yo tenemos toda esta Biblia para conocerle, ¿sí o no? No, es que yo no conozco mucho. Lee la Biblia. A través de aquí conocemos a Dios. Pero tenían que tener fe en un Dios que apenas conocían, que era el Dios de un pueblo y de un lugar. Aquí ni siquiera se había formado todavía el pueblo de Dios. Pero tenían que tener fe en ese Dios
¿Te imaginas el nivel de fe que tuvo que tener Noé para construir ese arca? Porque ahora lo vamos a leer, pero Dios viene y le dice, oye, va a haber un diluvio, va a llover. Y Génesis capítulo 2 dice que no había llovido sobre la faz de la tierra, que había un vapor que subía desde el suelo. Era como un efecto invernadero la tierra. No se había desatado todavía la lluvia. O sea, no es como ahora que dices, bueno, es temporada de lluvias, más o menos calculo, si Dios me dice que va a llover, bueno, me cuadra, porque en abril aguas mil, ¿verdad? Y me cuadra, si Dios me dice que va a llover, que me ponga el chubasquero, no me cuesta creerle, porque yo sé que en abril llueve y que me tengo que poner las botas y el chubasquero, ¿sí? Pero Dios le dice a Noé, va a llover sobre la faz de la tierra, haz un barco, y ese hombre no había visto la lluvia. No todos tienen claro los comentarios que jamás hubiera llovido, pero lo que sí está claro es que hasta después de Adán y Eva jamás había llovido. Lo dice Génesis capítulo 2, que todo se mantenía por ese vapor que subía desde la tierra. Como un invernadero, ¿has estado alguna vez? Que está como vaporoso, como así se mantenía. Y no hay datos de que hubiera llovido hasta ese momento. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no hay datos. Y los expertos se basan en ese versículo para decir, esta fue la primera vez que llovió. Entonces, si tú sabes que va a llover, pues no te es difícil hacer caso, oye, haz un barco, mira, va a caer un chaparrón del 15 y o te haces un barco o no le haces. Pero cuando nunca ha llovido, cuando Dios te dice que las dimensiones del barco, vamos a leerlo, pero he leído en los comentarios que el largo equiparaba a 500 vagones de tren. O sea, ni Atocha, ni Chamartín, o sea, bien largo. Algunos dicen que los 120 años que le están restando aquí en este capítulo que dice 120 años que van a durar, eran los 120 años que tardó en construir, otros dicen que menos. No hay nada certero, pero no creo que lo construyera en 1 y 2 años. Vamos a leer las dimensiones, dice, versículo 10. Y engendró Noé hijos a Sem, a Cam, a Jafet, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Era como una masilla para que no se metiera el agua. Y de esta manera lo harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca y lo acabarás de un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a un lado y le harás un piso abajo, un segundo piso y un tercero. Vamos, genial, Titanic, ¿verdad? Cacho barco. Y aquí que yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. Esta es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Dios hace un pacto con Noé. ¿Por qué? Porque halló gracia y porque Dios es gracia. Porque si la familia de Noé no queda viva, el mundo se extingue, ¿verdad? Que bueno, ahí hay otros comentarios, si realmente el diluvio fue en una zona o fue en el mundo entero. Ahí lo dejo para los frikis estudiosos. Dice, mas estableceré un pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos. Cómo llegó la gracia de Dios a toda su familia, ¿verdad? Y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, según todo aquel reptil de la tierra según su especie, entrarán contigo. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vaya versículo el último, ¿eh? Que Dios pueda decir eso de ti, de mí. Y lo hizo así María, hizo todo lo que Dios le mandó. Y lo hizo así Pepito, hizo todo lo que Dios le mandó. No, si escribiera esto de mí, primero antes de eso, si es que llegara, diría, y entonces Marta preguntó muchísimas cosas. Y entonces Marta se paró frente a Dios y le dijo, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a alimentar? ¿Cuándo va a dejar de llover? ¿Cuánto va a durar eso?
Después que deje llover, ¿qué va a haber? ¿Qué va a quedar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Va a haber comida? ¿Va a haber siembra? ¿Va a haber...? Si esto hubiera escrito de mí, en vez de ese último versículo hubiera puesto. Y entonces Marta se hartó de preguntar todo y hasta que no entendió todo, no hizo nada. Yo digo de mí, de mis pecados, no sé los tuyos. Pero queremos entender todo, pero sencillamente Noé dijo, ok. Ahora, y con esto acabo. Número 1, de la fe tan fuerte de Noé para que la Biblia le llamara justo. Se burlaron de él. Segunda de Pedro 2:5 dice así. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Este versículo en segunda de Pedro nos da una clave. Noé proclamó. Noé habló. Me imagino que durante todo el tiempo que él construyó el barco, Noé se dedicó a hablar y a avisar del juicio que venía. Génesis no da ese dato, pero nos lo dice segunda de Pedro. Que pregonó, que habló. Ahora, me imagino que las burlas fueron brutales. ¿Te lo puedes hacer una idea? Si este hombre pregonó, oye, que viene un diluvio, que arrepentíos, que oye, que Dios va a traer este juicio que viene. Yo me imagino las burlas de todos, un diluvio, jajaja. Venga, hombre, ¿de dónde? Dice la palabra literal cuando se usa que se abrieron las compuertas de agua. Dice en el idioma original que literal fue algo que salió desde la tierra. Yo no sé qué tipo de efecto de la naturaleza pasó para que viniera ese diluvio, pero tuvo que ser algo espectacular. No algo insonoro, no algo así delicado, no. Dice que como que la tierra se abrió. Y fue como una bomba atómica lo que pasó cuando empezó el diluvio. Te lo estoy más o menos explicando. Ahora, imagínate todo el tiempo mientras este hombre construyó el barco. Me imagino que se levantarían los vecinos, verían, ¿qué está haciendo este zumbao? O sea, ya se le ha ido la mano al Noé, que después tiene un episodio que se le va un poquito la mano, no sabemos si eso venía de atrás, ya se le ha ido la mano al Noé, ya está otra vez contentito en su rollo, o vete tú a saber qué planta se ha fumado de todo lo que hay aquí, pero ¿qué hace este tipo? Madera y madera. Imagínate cuando lo construyó, eso tuvo que ser majestuoso ese barco. ¿Quién construye un barco en un lugar que no llueve? ¡Qué locura! O sea, le tuvieron que llamar loco, borracho, de todo. Pero ese hombre, dice la Biblia, que se mantuvo obedeciendo a Dios. Hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Por eso la Biblia dice que fue encontrado justo. Por su fe fue justificado Noé. ¡Qué nivel de fe! O sea, hacer algo a esa dimensión que Dios te ha dicho, sin tener el apoyo de nadie. Yo me imagino que hasta alguno de su familia se llegó a reír de él. No nos habla de su mujer, no sabemos si le apoyó, no le apoyó, no dice, espero que sí. Pero ese hombre tuvo que enfrentar las burlas y las críticas de todos los demás. Nadie le creyó. Eso es fe. Si todo está favorable, si no está en juego nada, y con esto no digo, cuando uno está en la voluntad de Dios, todo se acomoda, una cosa no quita la otra. Pero los actos de fe radicales no los va a entender el que está a tu lado. A veces, si tus papás no son cristianos, o a veces hasta aunque lo sean, a veces ni lo van a entender. No estoy diciendo que los desobedezcas, entiéndeme bien. Pero no esperes tener el aval, el apoyo, las buenas palabras, el ánimo. A veces no lo van a entender. Nosotros hemos renunciado a veces a trabajos muy buenos porque era un freno para servir a Dios. ¿Quién entendía eso? Nadie. Pero Dios ha sido fiel y nos ha dado más aún de lo que quizás ese trabajo te podía aportar en reputación, ¿sí? ¿Quién entiende esos actos extravagantes para Dios? Pero se llama fe. Número 2, la fe conlleva obediencia en cosas que aún no se ven.
Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero, una vez más nos dice Hebreos, de la justicia que viene por la fe. Por eso dice que fue un hombre justo. Dice que él hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, aunque no veía nada. Fe no es fe si tú estás viendo lo que va a pasar mañana. Arriesga, suelta, confía en Dios. Si tienes una situación que quizás es un freno en tu vida para servirle, si tienes una relación que quizás es un freno en tu vida para seguirle, arriesga, suéltalo, aunque en ese trabajo, aunque en esa relación, aunque en esa amistad estés seguro, suéltalo, porque eso es cuando empieza a despertarse la fe. ¿Sí? Y número 3, ¿me ayudas, Efra, porfa? La fe no hace preguntas ni tiene lógica. Y como lo que te he dicho antes, como yo hubiera hecho. ¿Tú sabes la de cuestiones que tuvo que tener Noé? ¿Y cómo narices vamos a dar de comer a todos estos animales? Eso tuvo que ser un show, los animales, los olores, la higiene. O sea, eso no sé, yo no me lo llego a imaginar, pero eso tuvo que ser un show, el arca. Yo me puedo imaginar la de preguntas que este hombre tendría. ¿Cómo no se me van a morir los animales? ¿Cómo no se me van a matar unos con otros? ¿Cómo no se van a pelear? ¿Cómo de pronto uno no me va a caer enfermo y se va a morir? Los versículos siguientes dicen, en el capítulo 7 dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja. ¿Sabías eso? En algunos tipos de animales metió macho y hembra, pero en los que dice que eran considerados limpios, que no eran impuros, le pide Dios que meta 7 parejas. ¿Tú sabes para qué? Noé tampoco. Tampoco lo sabía, pero lo hizo. La resolución está en cuando, si lees la Biblia, cuando llegan y ya está la tierra seca, ¿sabes para qué eran esas 7 parejas de animales limpios? Para ofrecer sacrificios. Llegaron al lugar y esos animales limpios, los impuros, no se lo podían ofrecer a Dios. Los impuros eran para conservar todas las especies, para que vayamos tú y yo al zoo, al safari hoy y tengamos todos ellos. Pero de esas 7, cuando llegaron, dice la Biblia que lo primero que hace Noé, ya cuando la tierra se seca, después de tantos días, ofrece sacrificios a Dios. Ahora, si a mí me da esta orden Dios, ¿y para qué? Y 7, pero ¿por qué 7? No es el número perfecto ya, pero ¿y por qué? ¿Y para qué voy a hacer cuando llegue? ¿Qué voy a hacer con tantos animales? ¿Cómo vamos a vivir después? ¿Cómo se va a dar luego? ¿Y cómo se va a procrear la tierra? Si aquí esta gente se va a morir. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a qué colegio van a ir mis hijos? ¿Y en qué casa voy a vivir? ¿Me va a pillar un Mercadona cerca? Porque si no, no, ¿eh? Porque ya dice, hay un monólogo que dice que hay tantos Mercadonas que ya elegimos las casas que estén cerca de un Mercadona, ¿verdad? Porque te descuidas y ya te han abierto otro Mercadona. Hay demasiados ya. Entonces ya uno elige la casa no porque esté el metro o el autobús cerca, sino que haya un Mercadona cerca, ¿no? Decía un monólogo que escuché hace poco. O sea, ¿dónde voy a comprar, Señor? ¿Qué vamos a comer después? Porque si todo se va a llenar de agua. O sea, ¿no tendrías tú 1000 preguntas? Las mismas que tienes ahora por la situación que Dios te está diciendo, confía en mí. Si te resuelvo todas tus preguntas, hijo, hija, ya no es fe. Si te doy el esquema completo, ya no es fe. No, pero ¿y mi hijo, y mi hija? ¿Y cómo lo vas a hacer? Porque mira, si él se va a estudiar a Londres, entonces, ¿cómo tú le vas a hablar? ¿Cómo tú le vas a tocar? Y si se va cerca mía, entonces, ¿cómo vas a hacer con esta situación? ¿Cómo le vas a acercar a ti si a lo mejor se va y se quiere ir a vivir al Quinto Pino? ¿Y tú quieres todo tu esquema? ¿Quieres saber cómo va todo? Y Dios te está diciendo, eso no es fe. ¿Sabes cuántos testimonios hay de papás que les costaba soltar a sus hijos en el sentido
espiritual, de entregárselos a Dios. Ellos querían tener todo armado de cómo lo voy a acercar a Dios, de cómo Dios le va a hablar, de cómo Dios le va a tocar, de cómo le va a transformar, de cómo va a cambiar. Y de pronto ese hijo se va a otro país, y en ese otro país da la casualidad que a la casa donde va a vivir, ¡ay!, que son cristianos. Y que en el trabajo donde va, ¡uy!, que el gerente o el jefe, que es cristiano. O que se va un día a la discoteca y está por la noche ahí en su rollo, y de pronto en medio de todo Dios le habla. ¿Sabes cuántos testimonios hay así? Porque Dios hace las cosas como le da la gana, no como tú quieres ni como tú planeas. Por eso se trata de fe. A mí me admira la vida de Noé. Yo digo, ¿cómo este hombre pudo creerle a Dios para algo tan bestia? ¿Cómo pudo tener la certeza de un Dios que no había visto? De un Dios que ni siquiera había una historia todavía que contar. O sea, todavía llegas a los reyes y hay una historia de los hebreos, ¿me explico? Tienes un poquito de historia que te dijeron, mira, este es el Dios de los hebreos, que los sacó, que abrió el mar, que los libró de Egipto. No sé si me entiendes, todo eso ayuda, lo vimos en el mensaje anterior sobre la fe. ¿Te acuerdas? Como recordábamos todos los milagros de Dios, y eso trae fe. El Noé no tenía nada a que aferrarse. Era o me obedeces por fe o te va a llevar el diluvio también a ti. Y él obedeció, dice, hizo todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Eso se llama fe. Cuando tú obedeces sin saber todas las respuestas, se llama fe. A Dios le encanta eso. Para ti es un sacrificio, porque a lo mejor estás soltando algo que te da seguridad, estás dejando algo que amas, a lo mejor estás dando pasos inciertos, pero a Dios le encanta, porque entonces tu fe empieza a crecer. ¿Cómo Dios te va a dar cosas mayores si andamos con una fe chiquitita, chiquitita, y más chiquitita que un grano de mostaza? Imagínate, porque dice que con un grano de mostaza ya mueves montes. Pues imagínate, minúscula, microscópica. Andas con falta de fe hasta para tu semana, tu día, tus hijos. ¿Cómo te va a dar Dios cosas nuevas? Dios necesita aumentar tu medida de fe. Y la fe que no suelta y no arriesga no es fe. Se llama razón, se llama lógica. Ponte en pie. Es demasiado retador esto para nosotros, ¿verdad? Imagínate que estás en los tiempos de Jesús y que eres esa mujer que tenía esa enfermedad de flujo de sangre. ¡Wow! ¿Estarías dispuesto a tener a fe de esa mujer que se saltó las leyes, que se saltó lo establecido, que se saltó lo lógico, que se saltó lo razonable? ¿Estarías dispuesto a asumir críticas de los que están a tu alrededor por ir a Jesús y poder tocar aunque sea un bordecito de su manto? ¿Estarías dispuesto a que te criticaran, a que te juzgaran? ¡Ay, qué loco! ¡Qué fumado como el Noé!, ¿verdad? A estas alturas de la vida, tiene hijos, tiene familia. ¿Qué hace tomando esas decisiones tan locas? ¿Estarías dispuesto a la crítica, al juicio, a la burla? Porque esa mujer se lo saltó todo, pero se llevó su sanidad. Hacía 18 años que estaba enferma. Y si no le hubiera echado una fe que arriesga, esa mujer no se hubiera sanado. ¿Estarías dispuesto a ser como ese ciego? A que se rompa tu reputación. Otro día hablaremos de cómo la religiosidad mata tu fe. Porque los que criticaron a todos, a la señora con el flujo de sangre, al cieguito, a los que bajaban al amigo en el techo, ¿sabes quién eran los que criticaron? Todos los religiosos. Pero la religiosidad, ¿sabe qué tiene? Es que te da seguridad, te da algo a lo que aferrarte. Es que Dios quiere, para desarrollar tu fe, quitar todo eso a lo que te aferras. Dios quiere
que te sientas que no sabes para dónde, porque ahí es donde Él se mete. Dios quiere que salgas de tu confort, de tu comodidad, si no tu fe no va a crecer. ¿Quieres fe? No te vayas a casa y hagas lo mismo de siempre. No empieces el lunes como lo haces siempre. No hagas tu mes como lo haces siempre. Descuádrate de alguna manera. Abre tus oídos y Dios te dice este mes, oye, pues arriesga. No tengas tan cuadrado tu sueldecito del mes. ¿Por qué no das una ofrenda a un hermano? ¿Por qué no das para X o Y? Aunque tu mes se descuadre, déjame a mí hacer el resto. Que tu fe crezca. No tengas tan cuadradito tus planes. No, esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Atrévete a romper tus planes. Esos planes que te hacen sentir seguro. Atrévete a romperlos. Si no, no es fe. Déjame orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que inspira nuestra fe. Gracias, Señor, por cada testimonio y testigo que tenemos en tu palabra de que vivir por la fe es la mejor opción y de que vivir por la fe funciona. Por la fe de Noé no solo se salvó su familia, sino que tú lo usaste para salvar al mundo.